Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez a una cantante en este canal que se llama Eivør Pálsdóttir o Eivør Pastorutti, como me lo han dejado en un comentario. Vamos a escuchar su canción que se llama Tokuni, que entiendo que significa en Tokuni, según lo que decía el traductor. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, porque me la han relacionado mucho con Aurora y con Björk, y vamos a ver cuánto hay de verdad en esto. Entiendo que esta cantante es oriunda de las Islas Feroes, que pertenecen a Dinamarca, ahí muy cerquita de Islandia, donde hace mucho frío, así que vamos a ver si la música tiene alguna reminiscencia similar a esos lares o es completamente otra cosa. Ahí vamos. Ok. La. Hermoso, bien, muy interesante. De repente pasamos a algo deathcore. Fíjate cómo esto todo es rítmico, incluso las voces. Ok, me da un poco de miedo el videoclip. Muy electrónico. Sí. Escucha el bajo, hermoso. Mucho aire, mucho viento, como en el videoclip. Reverb por todos lados. Lo vamos a frenar ahí y ahora vamos a retomar desde acá. Es muy interesante esto. Claramente hay un gran mashup, una gran combinación posible, un crossover muy posible con Björk y con Aurora. Con Björk por la parte más electrónica, más experimental, más alternativa. Y fíjate que todo el tiempo está soporteándose en la. De hecho, por momentos parece una percusión muy a lo Hans Zimmer, muy cinematográfica. Y claramente la podemos conectar con Aurora también, no solamente porque las tres son cantantes y compositoras nórdicas, sino también por el color que logran con sus voces. Fíjate que Eivør, si es que lo estoy pronunciando correctamente, si no, corregime debajo en los comentarios, aparece con su voz en solitario, utiliza su misma voz sampleada para hacer esos efectos más percusivos y a la vez se soportea de forma coral a su voz principal, lo cual es maravilloso. A grandes rasgos, es como si estuviéramos en una escala que se llama La frigio. Por este primer motivo, y después cuando va a la voz más aguda, hermoso. Y todo el tiempo y fíjate que no necesita apoyar ningún acorde, sino que todo está construido atmosféricamente y eso lo hace más interesante porque uno como que no logra pisar firmemente sobre la armonía en ningún momento, sino que está implícita de alguna forma todo el tiempo mencionándose, pero sin asegurarte que estamos en la. Y eso es parte de la magia, porque esa misma falta de suelo o de terreno armónico o de terreno en cuanto a acordes, para ser más claro, hace que todo el tiempo estemos a la espera de caer, de asentarnos, y sin embargo nos mantiene todo el tiempo en vilo, levitando sobre la enorme cantidad de voces que hay pululando por el aire de esas montañas nórdicas.
Dos notas, la y sol. Sol, la. Es como la banda sonora de la película Dune también, con estas voces, ¿no? Ahí está la variante Aurora. Todo el tiempo marcha hacia adelante, pero nunca llega. Maravillosa composición. Me da un poco de miedo la suerte de bruja, hechicera, chamana que aparece en el video con la cara toda negra. Eso es algo también muy de Aurora, ¿no? De personificar personajes, valga la redundancia. No sé si lo es, pero tiene toda la pinta de ser un personaje de la mitología propia de esos lugares, que siempre tiene como esto medio macabro, de alguna forma oculto. Y fíjate que toda esta canción parece como un gran ritual chamánico o tribal, de alguna forma que queda muy, pero muy bien. Me equivoqué y no aparece solamente el la. En los estribillos, digamos, que es cuando aparece la percusión más agresiva, aparece también otra nota que es el sol. Solamente para volver al la. Fíjate cómo con dos notas y una cantidad de acordes inasibles, simplemente supuestos o implícitos, podés crear una canción que sea muy atractiva. Es muy interesante porque se sale de lo común. Uno espera que haya acordes para estar en un lugar conocido, pero esto nos invita, nos convoca a adentrarnos en tierras completamente desconocidas, por lo menos para la habitualidad musical de nuestros oídos. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario haciendo alguna otra recomendación sobre Eivor o cualquier otra cantante de estas características, y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.